señor cardenal, señores arzobispos y obispos, saludo cordialmente al administrador apostólico de la diócesis de Moguasa en Etiopía, que también nos acompaña, a los miembros de este cabildo catedralicio, mis queridos hermanos sacerdotes concelebrantes, diáconos, servidores del altar. Saludo a los delegados diocesanos de los distintos ámbitos de pastoral que hoy nos acompañan, a los miembros de la vida consagrada, seminaristas, fieles laicos, queridas familias, señor presidente de la Xunta de Galicia, señor expresidente de la Xunta, que también nos acompaña. Saludo a las autoridades civiles presentes, tanto locales, provinciales y autonómicas, autoridades judiciales, militares y académicas, a los miembros de la Archicofradía del Apóstol Santiago y miembros de las Órdenes de Santiago, a todos los que nos estáis siguiendo a través de los diversos medios de comunicación, especialmente a los que habéis llegado hasta aquí en estos días y en este día como peregrinos a la casa del Señor Santiago. Un saludo a todos en el gozo que nace de ser hermanos y discípulos del Señor Jesús. En el libro de los Hechos se nos decía que todos se reunían en un mismo espíritu en el pórtico de Salomón. En aquella galería porticada, orientada hacia la salida del sol, se debatía y se dialogaba sobre Dios y su ley, sobre el hombre y su vivir. Escuelas diversas en una comunión de historia y tradición, sabiendo que las respuestas abrían nuevas preguntas que perfilaban el horizonte del futuro sobre la inquietud del presente tras recorrer las sendas del pasado. Allí la pregunta por Dios interrogaba la condición humana desde el ansia de verdad y la raíz de la libertad. Y en ambas, verdad y libertad, se desvela el corazón de Dios y el corazón del hombre. Porque como San Pablo, con humildad y fragilidad, pues el tesoro lo llevamos en vasijas de barro, creemos y por eso hablamos. Hablamos del Dios hecho carne, que nos enseñó que los rostros son más importantes que las ideas y que no podemos separar a Dios del prójimo, porque nos debemos reconocer y amar unos a otros en aquel que nos amó primero. Es osado y atrevido hablar de Dios, pero al mismo tiempo no podemos callar acerca de Él, porque es palabra que produce vértigo y misterio. No se puede dar culto a Dios, a ese Dios crucificado y resucitado, sin velar por el hombre su Hijo, y no se sirve al hombre si no le respondemos a la pregunta por Dios. Decía el Papa Benedicto XVI, con motivo de su viaje a Santiago de Compostela en el año santo de 2010. En el origen de la civilización europea está esta Europa del Camino de Santiago. Aquí se encuentra este cristianismo sin el cual los valores de la dignidad, la libertad, la justicia y la fraternidad resultan incomprensibles. En nuestro mundo multicultural, tales valores seguirán teniendo pleno valor si saben mantener su nexo vital con la raíz que los engendró. Así, cabe la posibilidad de edificar sociedades auténticamente laicas, sin contraposiciones ideológicas, en las que se encuentren igualmente su lugar el cercano y el lejano, el creyente y el no creyente. Nuestra época está dominada por la crisis económica que ha marcado el último decenio, la crisis de la familia y de los modelos sociales consolidados, la crisis de las instituciones y la dura crisis de los migrantes. Tantas crisis que muestran el miedo y la profunda desorientación del hombre contemporáneo. Pero a pesar de todo, decir la palabra crisis no implica una connotación negativa. No se refiere solamente a ese mal momento que tenemos que superar. Es una palabra que en su origen tiene un verbo griego, krino, que significa investigar, valorar, juzgar. Por eso nuestro tiempo es un tiempo de discernimiento que nos invita a valorar y a construir desde lo esencial. Es, por lo tanto,
un tiempo de desafíos y de oportunidades. Encontraremos de nuevo esperanza cada vez que pongamos al ser humano en el centro y en el corazón de las instituciones. Afirmar la centralidad del hombre significa también encontrar el espíritu de familia con el que cada uno contribuye libremente, según sus capacidades y dones, a esta casa común. Procuremos unidad de las diferencias y unidad en las diferencias. Por eso, lo singular y lo peculiar no nos deben asustar, ni se puede pensar que la unidad se preserve con la uniformidad. Esa unidad es más bien la armonía de lo diverso, de las diversas personas y pueblos. Encontraremos de nuevo la esperanza en la solidaridad, que comporta la conciencia de formar parte de un solo cuerpo y al mismo tiempo implica la capacidad que cada uno de los miembros tiene para simpatizar con el otro y con el todo. Si uno sufre, tomando la imagen de San Pablo, todos sufren. La solidaridad no es solo un buen propósito. Está compuesta de hechos y gestos concretos que acercan al prójimo, sea cual sea la condición en que se encuentre. Evitar que se asiente el egoísmo, que nos encierra en un círculo estrecho y asfixiante y no nos permite superar la estrechez de los propios pensamientos ni mirar más allá. Tal como Jesús afirma en el Evangelio que hemos proclamado: no será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. Tenemos un patrimonio moral y espiritual que merece ser propuesto una vez más con pasión y renovada vitalidad, y que es el mejor antídoto contra la falta de valores de nuestro tiempo, terreno fértil para toda forma de extremismo. Encontraremos la esperanza cuando invirtamos en un desarrollo que abarque a todo el ser humano, la dignidad de su trabajo, condiciones de vida adecuadas, la posibilidad de acceder a la enseñanza y a los necesarios cuidados médicos. El desarrollo es el nuevo nombre de la paz, afirmaba San Pablo VI, puesto que no existe verdadera paz cuando hay personas marginadas y forzadas a vivir en la miseria. No hay paz allí donde falta el trabajo o la expectativa de un salario digno. Encontramos esperanza cuando se abre el futuro a nuestros jóvenes, cuando se cuida la familia, que es la primera y fundamental célula de la sociedad, cuando se respeta la conciencia y los ideales de los ciudadanos, cuando se defienden toda vida y todas las vidas, con toda su sacralidad, tanto la del que inicia como la del que acaba su vida, como la del que quiere renacer a una vida digna y justa. El Papa Francisco nos recuerda que nuestra existencia es una peregrinación, un camino. Todos los que están movidos por una esperanza especialmente humana perciben la seducción del horizonte que les empuja a explorar mundos que todavía no conocen. Nuestra alma es un alma migrante. No nos convertimos en hombres y mujeres maduros si no se percibe la atracción del horizonte. Sigue diciendo el Papa, ese límite entre el cielo y la tierra que pide ser alcanzado por un pueblo de caminantes. O camiño, como parte fundamental do alfabeto ético do home, interróganos sobre os valores esenciais para a convivencia, para o entendemento, para a discusión constructiva e a procura do ben común. A aceptación da honestidade persoal, os intereses compartidos, a educación e o respeto a quen pensa diferente, a liberdade, os valores comuns da xente común e sinxela, han de ser unha senda ética que estemos dispostos a percorrer. Como é a xusticia social, un imperativo ético universal que está no ADN do cristianismo. Non se pode ser cristián sen aceptar este postulado. Xogámonos o futuro da humanidade
nunha civilización decente. Cando parece que nos invade o cansanzo e o desánimo, podemos acoller aquelas palabras alentadoras de San Pablo que hoxe escoitamos. Atribulados en todo, mais non esmagados, apurados pero non desesperados, perseguidos pero non abandonados, derrubados mais nunca aniquilados, levando sempre e en todas partes no corpo a morte de Xesús, para que tamén a vida de Xesús maniféstese no noso corpo. O camiño de Santiago e a súa meta, os camiños do camiño e a tumba do apóstolo Santiago, que el camino de Santiago y su meta, los caminos del camino y la tumba del apóstol Santiago que acoge esta catedral compostelana se presentan como un gran espacio abierto, un horizonte en el que caminan y hacia el que se encaminan los que buscan, los inquietos, los indiferentes, los creyentes y no creyentes. Y en este camino debemos suscitar la pregunta por el sentido de la vida, por su horizonte trascendente. El camino es ocasión para buscar a Dios, dejarse atrapar por Él, que nos aguarda al final, en la meta. A variedade de paisaxes, o encontro con persoas de outra nacionalidade, ábrenos todo ao máis profundo e común que nos une aos humanos. Seres en procura, seres necesitados de verdade e de beleza, dunha experiencia de graza, de caridade, de paz, de perdón e de redención. En o máis recóndito El arzobispo cita ahora algunas palabras de la homilía del Papa un Deus que en Jesucristo Benedicto XVI en su visita a Santiago de Compostela. Que nos conduza a ser como Iglesia, como sociedade, testemunhas dunha mensaxe de esperanza paseada na confianza de que as dificultades poden convertirse en fortes promotoras de unidade para vencer todos os medos que Europa, xunto a todo o mundo, está a atravesar. Esperanza no Señor, que transforma o mal en ben e a morte en vida, decía o Papa Francisco ao Parlamento Europeo. Cando na proposta política a noción de ben común foi sustituída pola de interese xeral, que en absoluto é sinónimo da primeira, cuando en la propuesta política la noción del bien común fue sustituida por la de interés general, que en absoluto es sinónimo de la primera, cuando las guerras acumulan víctimas y destrucción inútil, cuando el desarrollo de la inteligencia artificial se aceleró y era una gran incertidumbre, entonces, precisamente ahora, nuestro presente, tenemos que comprometernos con una mejor política, esa que está verdaderamente al servicio del pueblo, del bien común, de la fraternidad. A todos los pueblos de España. Encomiendo la intercesión del apóstol Santiago a todos los pueblos de España, especialmente gentes y pueblos de nuestra querida Galicia, nuestras familias, que sigan siendo lugares de vida, de fe, donde todos, especialmente nuestros niños y ancianos, sean cuidados, queridos y acompañados. Recordemos, como una llamada a nuestra conciencia y a nuestra responsabilidad, las víctimas de toda violencia e injusticia, de todas, demasiadas guerras. Quisiera expresar especialmente la consternación y la tristeza por las noticias que nos llegan sobre el naufragio del pesquero Argos, Georgia, en aguas de las Malvinas. Encomendamos a los fallecidos y desaparecidos y acompañamos a sus familias, a todas las gentes del mar, desde el consuelo que brota del corazón del Padre misericordioso. Por intercesión del apóstol Santiago, pido al Señor que bendiga a su Majestad, el Rey Felipe VI, en el 10º aniversario de su proclamación y a toda su familia real. También a vuestra Excelencia, señor oferente, a su familia y colaboradores. Desde Santiago, renazca la esperanza que nunca decae y que siempre nos sostiene.